ADN de Mujer, un espacio para conocer tu historia, transformar el presente y construir el futuro. Hola, hola. Hoy les doy la bienvenida para conocer el ADN de una mujer que definitivamente cumple con que su vida tiene un propósito. Les hablo de Mónica García, una amiga de la vida, que nos estrenamos juntas en la aventura de ser mamás, ambas con hijas que nacieron antes del tiempo, compañeras de incubadora, pero bueno, eso es para otro episodio. Hoy yo quiero presentarles este ADN, que es muy especial para mí. Es una mujer, como les decía, que tiene una vida con un propósito, una mujer llena de un profundo amor y de esas mujeres que uno sabe y conoce que tienen ese don especial de ser mamás, que cada una cuando Dios nos da esa bendición damos al 100%, pero yo creo que a ella Dios le tiró un 50% o hasta un 100% más. Y yo creo que en el transcurso de esta charla ustedes van a entender el por qué. Yo he aprendido en esta vida que las cosas siempre pasan no por un por qué, sino un para qué. Y la vida de Mónica me lo ha confirmado ciertamente. Mónica, te doy la bienvenida a ADN de Mujer y te agradezco inmensamente que me des la oportunidad, que nos des la oportunidad a todos los que puedan ver este episodio y que se animen a verlo, a llenarse de muchísima buena energía y de muchísimo amor. Bueno, muchas gracias por invitarme. Qué bendición y qué alegría poder estar compartiendo otra etapa de nuestras vidas, ¿cierto? Hemos estado en tantas, como tú lo dijiste, desde la maternidad y qué bonito poder acompañarte en este proyecto. De verdad que me alegra mucho y muchas gracias por la invitación. Bueno, empecemos por el nombre completo de Mónica. Yo a veces trato que como de pasarme eso porque a mí es de las que me atormenta un poquito el nombre completo mío porque no pega como que el Ludis con el Esther y contigo pasa algo más o menos parecido. Pero a mí me gusta ¿A mi ti te nombre gusta? completo, Mónica Cecilia García Ospina. Bueno, Mónica es administradora de empresas, ha trabajado siempre en el sector privado, Sí, ha sido el corazón de una empresa familiar, por familiar, decirlo sí. así. Ha explorado también el tema de la cocina, cada vez que meten la mano, y es como una aventura junto a su pareja, junto a su esposo Jairo Cabrales, y conforman un hogar muy bonito. ¿Con cuántos hijos? Con 4 hijos. Cuatro 4 hijos. hijos tiene nuestro hogar. Es una mujer que cumple todos los requisitos de ser un ejemplo de mujer, porque no solamente es una mujer trabajadora, es de lo más organizado. Aparte de eso, es buena hija, buena hermana, buena mamá, gran amiga. Y les digo que es de esas amigas que uno es necesario tener en un equipo o en un grupo, porque es aquella que nunca falla con la calculadora al momento de uno Con sacar las la cuenta matemáticas. para poder repartirse uno los gastos de esa comidita. Siempre, Entonces, siempre hay un rol. eh, Mónica, yo quiero que hoy hablemos un poquito de lo que tú estás haciendo el día de hoy, que es una tarea muy bonita de evangelización en la parroquia del barrio El Recreo, aquí en Montería, donde estás encargada de todo el grupo de jóvenes. Ya llevas año y medio y quiero que nos cuentes un poquito cómo ha sido esa experiencia. Bueno, hace mucho rato no estaba como trabajando y me llegó una invitación para apoyar un grupo de jóvenes en nuestra parroquia San Pablo. Es una comunidad de jóvenes de los 14 a los 20 años. Y llegué allá hace año y medio. Hago parte como del grupo de adultos que apoya en esta obra y ha sido una experiencia maravillosa, maravillosa porque justo me llegó cuando a uno le llega lo que llaman el nido vacío. Ujú. Nuestro último hijo se acababa de ir a Canadá y en ese momento me llegaron de ese primer retiro unos 120 jóvenes. Bastante. Y ahí es donde digo yo que el Señor definitivamente no me quería soltar en ese rol de mamá. Ha sido maravilloso conocerlos, quererlos, los quiero como a mis hijos, en verdad siento que soy como la mamá de los pollitos, Ujú. conocer las realidades un poquito de este lado, ¿cierto? Porque cuando uno es mamá, la educación es distinta. Cuando tú tienes la oportunidad de escuchar a un joven que no es tu hijo, pero que tú quieres igual, ya empiezas a encontrar otras perspectivas distintas de las realidades que hoy están enfrentando.
y los jóvenes hoy en día, yo siempre he dicho, los padres creemos que ser padres en esta época, en esta actualidad, es difícil y el verdadero reto es ser joven en este momento, en la actualidad en la que estamos, porque los jóvenes han perdido su identidad, han perdido los valores, han perdido tantas cosas de ellos mismos por tratar de encajar en un molde que la misma sociedad les ha las impuesto. impuestos. Y Entonces ha sido una experiencia muy en bonita. la revolución juvenil, cuando hacen ustedes eh, los retiros, ¿reciben jóvenes de qué edades? ¿Desde qué edad puede empezar un joven o en este caso un papá a pensar podemos llevar a nuestro hijo Desde para los que viva la 14 experiencia? años, de los Hasta, 14 hasta los 20 años. Se hacen 2 retiros al año, uno por lo general siempre como a mitad y otro a final de año. bueno, yo siempre he dicho que las cosas en la vida de uno nunca llegan por casualidad, sino por diosilidad. Eres para mí una de las personas más resilientes que he conocido y, y quiero que empecemos a tocar la experiencia. Este podcast, cuando lo hicimos o cuando nació la idea de hacerlo, no solamente para conocer todo eso que conforma a las mujeres y a los hombres, ese ADN, esa genética o incluso esos caracteres que se enseñan o que son aprendidos. Es también un espacio para hablar de temas como principalmente para mí en este momento, que son los problemas de salud mental que estamos atravesando, más cuando venimos de una pandemia que engrandeció el problema a nivel mundial. Hoy en día podemos decir que las cifras que maneja la Organización Mundial de la Salud son alrededor de 300 millones de personas que están sufriendo un trastorno de depresión mayor. Y quería tocar contigo el tema de la depresión porque has sido una persona que la has vivido de cerca y desafortunadamente no solamente se enferma la persona que sufre este trastorno, sino también la familia, los amigos y sobre todo todas las personas que tienen esa conexión especial. Yo quisiera que tú nos contaras cuándo y cómo fue ese primer encuentro tuyo con la depresión. Bueno, hace muchos años, en realidad, cuando nosotros conocimos de esta enfermedad, ni siquiera sabíamos qué significaba ni qué era. Hace unos 23 años, más o menos, mi hermano tuvo un accidente y producto o como consecuencia de ese accidente comenzó a sufrir de depresión. Y nosotros en ese momento no teníamos ni idea familiarmente ni qué era la depresión, ni como familia qué teníamos que hacer o cómo debíamos apoyar. Y yo recuerdo que uno de los muchos errores que pudimos cometer dentro de la ignorancia de no conocer del tema era como tratar de decirle que todo estaba como en su cabeza, que tenía que poner de su parte. Pero con el tiempo entendimos que no, la enfermedad, la depresión es una enfermedad y no depende en realidad de la voluntad de lo que quieras o no quieras. Él buscó y buscamos ayuda médica y junto con esa ayuda médica comenzamos a aprender y a caminar, de alguna manera a entender lo que era la enfermedad. A veces uno cuando no tiene el conocimiento, ver a una persona que de pronto no tiene ganas de pararse de la cama, de hacer las necesidades básicas de la vida, cepillarte los dientes, comer, alimentarte, bañarte. Una persona que está en sus 5 sentidos tal vez puede decir, pero es que, ¿cómo no lo va a hacer? Pero es que hay que estar allí y mirar en realidad qué está sufriendo esa persona. Y es una enfermedad como tal. Una enfermedad que obviamente acompañado de la familia, de recibir mucho amor y del acompañamiento de los médicos y de tratamientos, se puede sobrellevar. Ahí comenzamos nosotros a entender, a aprender a conocer lo que era de la depresión. Pero también conocimos otro lado de la depresión que no conocíamos. Y es que en el caso de mi hermano siempre levantó o ha levantado la mano para pedir ayuda. Nosotros somos tres hermanos, mi hermano mayor, yo soy la del medio y mi hermana menor. Y mi hermana también la padecía. Lo que pasa es que familiarmente no teníamos ni el conocimiento de que ella estaba sufriendo, ni
ni nunca nos pidió ayuda, en realidad no pidió ayuda. Y bueno, desafortunadamente, la consecuencia de eso fue que mi hermana toma la decisión y se quita la vida, se suicida. Hace ya unos 13 años. Yo no tengo como muy claro los años porque soy un poquito despistada en eso, pero creo que fue hace más o menos como 13 años. He conocido lo más oscuro de la depresión, que es eso, perder un familiar. Total. Ha sido, digamos que para nosotros, la pérdida más grande que hemos tenido en la familia. Fue algo que no nos esperábamos y fue algo como muy de repente. Y cuando las cosas suceden tan de repente, uno no tiene tiempo como para pensar o asimilar. Y en ese momento, mi familia y yo, porque no solamente fui yo, nos aferramos mucho a Dios. En realidad uno a veces no entiende cómo puede transitar por estos episodios de la vida que son tan dolorosos, eh, y nos aferramos a Dios. Y creo que de la mano de Él hemos podido salir adelante. Es una historia muy dura y las personas que estuvimos pues cerca, que la pudimos ver o que hemos podido tener de cerca esta enfermedad. Una persona muy cercana a mí me dijo una vez que la depresión es la enfermedad del alma. Cuando tú tienes un dolor de cabeza o tienes una sintomatología ya clínica ya tú sabes que si tienes el dolor de garganta, el dolor de cabeza, el dolor en los huesos y empiezas pues con todas las congestiones que te da, ya tú sabes que es una gripa y sabes que para eso qué es lo que debes tomar. Pero cuando tú transitas por una enfermedad donde no sabes y donde cada persona, lo que tú decías, tu hermano lo vivió de una manera y tu hermana de otra, cada uno lo vive a su manera, cada uno lo padece a su manera. Yo sé que una de las peores cosas que uno puede decirle como familiar, como pareja de la persona que está atravesando esa enfermedad es decir, pon de tu parte. Yo sé que esa la frase, yo pienso que es la que más los Total, termina de hundir. así es. Y a veces, muchas veces por desconocimiento, uno siempre en el desespero de que la persona esté bien, comete el error de decir, pon de tu parte, vamos, sal, camina, pero es que realmente no es que esté la persona inventando, es que realmente no tiene la capacidad en ese momento, está tan sumido en ese hueco y en esa oscuridad que no ve nada más. Lo que pasa también, Ludwig, es que el aprendizaje, a ver, cuando tú tienes un familiar que padece esta enfermedad, no la padece solamente esa persona. Así es. Digamos que el entorno, tu familia, los que te rodean, también de alguna manera hacen parte de este proceso de esa enfermedad. Y es un aprendizaje no solo para quien la está padeciendo, es un aprendizaje mayor incluso para los que estamos alrededor, porque estando nosotros bien, ¿cierto? No teniendo nosotros la enfermedad, debemos aprender cómo manejar ciertas situaciones con la persona de quien sí la está padeciendo, incluso en los momentos de crisis, porque estas personas que transitan por esta enfermedad, hay momentos que Tienen hay picos. detonantes, sí, son detonantes, una ruptura, una pérdida de un trabajo, hay detonantes que pueden generar crisis depresiva. Y las crisis depresivas pueden ser muy, pero muy dolorosas y muy profundas. O sea, ahí es donde uno como familiar comienza a conocer la enfermedad, comienzas a entender cómo manejar ciertas situaciones, sabes en qué momento tienes que decir, bueno, necesitamos de pronto incluso pensar en internarlo en una clínica porque ya se sale como de todos los medios que podemos tener dentro de los recursos que nosotros podemos tener para apoyarlo. Y es un aprendizaje maravilloso. En realidad no es solamente quien la padece, transita toda la Toda la familia familia. por esta enfermedad. Algo que tú estabas diciendo ahora es muy importante. En el tiempo en que ustedes conocieron o aprendieron a darle frente a este monstruo de esta enfermedad, no se hablaba casi ni se conocía mucho. Es una enfermedad que era pues muy de las puertas de las casas hacia Así adentro, es. donde se discriminaba mucho a la persona que la padecía, se le señalaba, se le decía, no, es que no puede, mira, es que está mal de la cabeza o que está loco, o sea, en medio de la ignorancia que teníamos todos.
Por eso pienso que este tipo de espacios y de conversaciones pueden ayudar a muchísimas personas a poder tener claridad y ayudar y de realmente ser un ancla para la persona enferma y no ser y ser ese motor que lo impulse y lo saque y no ser precisamente los que los terminamos de hundir. Ustedes como familia, al momento de ya llevar a tu hermano a pues toda la atención médica especializada, ustedes también tienen un acompañamiento, o tuvieron un acompañamiento como familia, porque es que también es un desgaste para tus papás, para los hermanos y Mira, todo. Ludis, es increíble porque cada caso, cada familia es muy distinta, pero por ejemplo, en el caso de nuestra familia, había momentos en el que, por ejemplo, mi hermano tenía que estar acompañado 24 horas para no tener que hospitalizarlo, ¿cierto? Yo en ese momento me casé y siempre he dicho que de alguna manera yo tenía como esos espacios para poder desconectarme un poco de lo que era la enfermedad como tal. Pero en mi casa no era así. Mi papá y mi mamá estaban allí 24 horas al lado de mi hermano sin posibilidad de poder desconectarse. Em, y ha sido en realidad un proceso no fácil. Ya de pronto uno lo ve después de tantos años Sí, acá y decir todo lo que hemos recorrido, pero en el momento fue muy, muy, muy difícil. Fue un proceso muy difícil, agotador, no solamente para quien la padece, sino también para la familia. Yo pienso que acompañamiento a los familiares de parte médico no. Ha sido como ese mismo amor de la familia, de querer arropar a ese familiar que necesita de nuestra ayuda en ese momento. En el caso de nuestro hermano, que fue quien pidió la ayuda, fue arroparlo, cómo lo sacamos adelante, cómo lo ayudamos a salir de esto, dentro de lo que tú dices que era una enfermedad que poco se conocía de no se ella en conocía. realidad y que había muchos tabús. De pronto todavía había mucho ese Todavía tabú los de hay. que todo está como en la cabeza de ellos y en el no querer hacer las cosas. Afortunadamente, hoy en día hay tanta información que yo pienso que muchas de las personas que no están diagnosticadas de pronto pueden escuchar a otros hablando de cómo se sienten o de ciertos síntomas y pueden decir, a mí me está pasando esto, voy a buscar ayuda. Es que a eso íbamos. Los síntomas no son iguales para todo el Así mundo. es. Tú mismo lo decías, nunca fue igual lo que le pasó a tu hermano o cómo se vio ya reflejada el detonante con tu hermana. Es que fíjate que tampoco conocíamos que la depresión se podía de alguna manera silenciar. Y uno Ok. diría, pero ¿cómo se silencia una depresión? Pues en el caso de mi hermana, ella no vivía con nosotros, ¿cierto? Ujú. Ella vivía solo con su hijo. eh, y había muchas cosas que nosotros no pudimos darnos cuenta porque digamos que ellos en la medicina lo llaman como el efecto payaso. Es decir, que Mm. cuando están delante de la familia, delante de los amigos, se ponen como una máscara, Disimulan. disimulan, son otras personas, pero ya cuando están solos, a lo mejor es cuando ellos en realidad se muestran vulnerables como en realidad están. Y nosotros, por ejemplo, en el caso de mi hermana, no pudimos ver como esas alarmas en realidad de lo que ella podía estar padeciendo. Desafortunadamente tu hermana muere y cómo fue ese proceso, me imagino que afectó también a tu hermano y que debió ser un detonante para él. Ludi, fue terrible porque en ese momento, justo en ese momento, mi hermano estaba atravesando una crisis depresiva. Entonces era como cómo lidiábamos con el duelo y al mismo tiempo Cuidar cuidar a Giovanni y para no tener que protegerlo. internarlo porque no quería estar las 24 horas también ahí como pendiente de que él no fuera a hacerse de pronto ningún daño. Fue un proceso muy difícil porque la pérdida de mi hermana familiarmente nos destrozó. Mis Completamente. papás, imagínate lo que puede ser para un papá perder a un hijo. Nosotros que somos mamás y que entendemos lo que puede ser una pérdida de esas y que solamente de pensarlo uno se le arruga el corazón y se le destroza. Y al mismo tiempo pedirle a toda la familia que dejáramos un poco como ese duelo para poder apoyar a Giovanni de alguna manera, ¿cierto? A mi hermano. Yo recuerdo incluso que, haz de cuenta que en el duelo yo, es como si hubiese cogido todos los sentimientos y los hubiera metido en un cofrecito y los hubiese puesto como llave. Porque en ese momento yo sentía que tenía que estar fuerte para mis papás, tenía que seguir siendo hija, para mi Total. hermano,
tenía que seguir siendo esposa, tenía que seguir siendo mamá y además de eso tenía que estar como fuerte para recibir a César, que era el hijo de mi hermana, que de alguna manera quedó huérfano de mamá y papá porque él es huérfano de padre de nacimiento. Entonces como que no había el tiempo para tú hacer duelo, sino que en ese momento necesitabas estar fuerte. Y ese es otro punto que en realidad a mí me gustaría como tocar. El duelo es algo muy distinto para todas las personas, lo dijo, es decir, cada persona Todo el tiene mundo lo una manera asimila de completamente procesarlo diferente. distinto. Pero yo creo que el error más grande que yo pude cometer fue no validar esos sentimientos que tiene un ser humano por la pérdida de un familiar. Es que yo perdí a mi mejor amiga, o sea, perdí a mi compañera de vida y no me permití poder sentir lo que era extrañarla, llorarla, sentirme triste. Y es importante poder validar tus sentimientos y decir, pero ¿por qué? Yo no tengo que ser la fuerte siempre, que es como ese Así rol en es. el que he estado familiarmente, Sí. la fuerte, la que lleva, la que trae. Y muchos años después, yo creo que como 3 años después, fue que Dios me dijo, espérame, aquí no podemos continuar de esta manera. Necesitas empezar a hacer el duelo y permítete poder llorarla, extrañarla, sentirte triste. Y eso fue lo que hice en algún momento. Fue un regalo que Dios me regaló, un regalo que Dios me dio. Pero fíjate que a eso voy en lo que te estaba comentando y lo que decía en la introducción. Para mí, desde que nosotras empezamos nuestra hermandad de ser mamás primerizas y de que de pronto muchas amigas en el grupo, porque muchas tuvimos los bebés en esa misma época, nos casamos como a la misma época y fuimos teniendo bebés en la Total. misma época. Entonces, como que cada quien manejando la maternidad a su manera. Y todas, incluso muchas veces decían, ay, no, pero viene Mónica, Dios mío, uno que no trae ni peinilla y ella viene con la cartuchera, todas las peinillas, los cepillos, el aceite, el desenredante, o sea, las colitas. Y decía uno, Dios mío, ¿yo qué estoy haciendo como mamá? Y muchas veces, muchas entre el grupo comentábamos, ay, pero es que imagínate tú, se para uno al lado de ella y uno queda, mejor dicho, la peor mamá del mundo. Lo decíamos con burla, pero muchas veces empecé yo a preguntarme ese por qué y ese para qué. Y en una conversación con varias de estas amigas yo decía, yo no sé por qué Dios a ella la dotó con mucha más sensibilidad e instinto materno. No sé por qué, pero el para qué algún día se sabrá. Dios la tiene para eso. ¿Para qué? No sabemos. Y eso fue lo que te tocó hacer, porque dentro de todo ese proceso tú incluso has sido hasta cobijado como con ese amor materno, incluso a tus propios papás que han sufrido. Así es. Te tocó guardar tus sentimientos para poder validar y consolar a tus hijos que perdieron a su tía, que Así amaban y es. adoraban. Y coger a ese hijo que Dios te dio la oportunidad de dejarlo y tenerlo y convertirlo en la maravilla de hombre que hoy es. Entonces, ahí está el para qué. Ahí está el para Ahí está qué. el para qué y ahí está el por qué Dios a uno no lo suelta completamente de la mano, al contrario. Cuando uno transita en estas emociones, uno dice, Dios mío, yo no voy a ser capaz. Y yo siempre te he visto como la incendio, como la fuerte, como la roca, no solamente Así para es. Jairo, no solamente para los niños, no solamente para tus papás, sino incluso hasta para nosotras muchas veces, amigas, que hay veces que hemos tenido nuestras cosas, nuestros tropiezos y ahí ha estado. Entonces, ahí es donde uno entiende los para qué de la vida y es una cualidad que yo he admirado mucho de ti. Hoy aprovecho para decirte, Ay, muchas gracias. digo que con esta experiencia que estoy viviendo, Dios me está permitiendo poder manifestarle muchas veces a la gente cosas que yo siento y que uno da por sentado que la otra persona sabe. Y muchas veces esa persona no lo sabe. Y lo digo porque el día que te invité y hablé contigo para que vinieras al podcast, me dijiste, ¿y yo qué voy a hablar? ¿Y yo qué voy a decir? Claro, yo qué de especial tengo yo en mi vida que a lo mejor la gente quiera escuchar. Sí, Y ya me ha pasado con varias amigas y yo le he dicho, es que de pronto tú no te das cuenta, pero reflejas y tienes una gran enseñanza de vida. Yo creo que cada quien viene a este mundo a jugar un papel importante. El tuyo ha venido a ser para nosotros. Yo tuve también mi encuentro con la depresión en la familia, con mi esposo. Lo que nos decía la psiquiatra en ese momento, para cada persona
hay diferentes detonantes. Total. A una persona puede ser la enfermedad, como en el caso de él, a otra persona puede ser porque simplemente salió, le robaron el bolso, que uno dice es una bobada, y eso ya desencadena una serie de síntomas en la persona, e incluso muchas han tenido que encontrarse con la depresión postparto, que también ha sido muy dura para muchas mujeres. Pienso que hoy, al empezar a estudiar un poco más de la depresión, hay alrededor del 4.7% de los colombianos que la padecen. Y eso se ve reflejado en 2.4 millones de personas que han podido decirlo, pero sabemos que hay muchísimas Que más no que lo han no lo dicho, dicen. total. Este propósito yo pienso que es para ayudar a muchas personas a que sepan o que los que están alrededor puedan evidenciar. ¿Cómo crees tú que puede un familiar, una esposa, un hermano, una hermana, una mamá darse cuenta de de esas primeras alertas que tú dices, miren, si esto y esto y esto se presenta, no esperen, busquen la medida de ayudar? Yo pienso que igual repetimos lo mismo, para cada persona es muy distinto, pero hay ciertos factores que están como están en común, ¿cierto? Por ejemplo, el no dormir bien, el no dormir Ok. bien, em, si es una persona que es muy conversadora, que siempre está hablando, si tú notas que ya de pronto está haciendo muchos silencios, esos cambios de comportamiento un poco bruscos, eh, de pronto el dormir mucho en el día. em, Hay personas que se ponen muy irritables. O sea, hay personas que de pronto su síntoma es me quedo en cama, no Ujú. como, no me alimento, no me levanto, no me cepillo los dientes. Pero hay personas que se ponen irritables y la gente de pronto puede pensar que es que están amargados o que están... son muchos cambios de comportamiento y vuelvo y te digo, familiarmente, tú conoces a la gente que está a tu alrededor. Tú puedes identificar cuando algo no está bien. Yo pienso que hoy en día hay tanta información y ya no es un tabú como lo fue hace 24 años, que hoy en día ya no debe dar pena levantar la mano y pedir ayuda, porque tal vez de pronto la ayuda no la encuentres en tu familia, en tu núcleo Ujú. familiar, pero la puedes encontrar en algún amigo, em, en alguien muy cercano a ti o en otro familiar. Siempre hay alguien que te puede tender la mano y ayudarte. De las cosas que he encontrado en ahondar más en cifras y temas, está el que es la segunda causa de muerte de jóvenes a nivel mundial, la depresión. Y en Córdoba, el año pasado, tuvimos alrededor de 554 intentos de suicidio a nivel de toda la población. La mayoría de estos intentos estaban reflejados en jóvenes de los 14 a los 24 años. Pero además de eso, hay un aumento o hay un número de casos mayoritarios en que son mujeres, en que son las niñas, en que son las jóvenes o las mujeres las que están tomando decisiones de atentar contra su vida. Yo pienso que nada es casualidad y el que tú hoy estés trabajando precisamente con jóvenes, pienso que te puedes encontrar con muchas cosas y muchas alertas que de Hay pronto muchas realidades, Ludy, no se mira, ven. hay muchas realidades en los jóvenes y hay mucha depresión entre los jóvenes. En eso Sí. tienes toda la razón. Lo que pasa es que de pronto, vuelvo y te digo que como hay tanta información ahora y hemos tenido la posibilidad, este grupo de adultos, de trabajar tan de la mano con tantos jóvenes allí y de la mano también del sacerdote que nos acompaña, son jóvenes que han podido levantar la mano y pedir ayuda. Hay realidades en ellos, pero hay una que es como esa falta de amor propio, esa falta de identidad, darse el valor de quienes son, de lo que me enseñaron en casa. Simplemente todo esto se pierde por esa aceptación social que siempre están buscando los Total. jóvenes. Y es tan, pero tan común entre ellos evitar además el dolor emocional, por decirlo de alguna manera,
que muchos de ellos prefieren incluso sentir dolor físico que dolor, que un dolor emotivo, que una emoción de tristeza, de rabia, de frustración. Em, yo pienso que hoy como papás, porque bueno, nosotros tenemos 4 hijos, ya una muy grande por fuera del país, pero 3 todavía en universidad. Como papás tenemos una labor muy, muy grande y no es solamente de educar, sino también de acompañar, Luis. Y no juzgar. Porque es que ahora que dices no juzgar, eso es algo muy común entre nosotros y yo me incluyo porque como papá Sí. y como mamá, cuando tu hijo te cuenta algo, tú inmediatamente lo que haces es como aconsejarlo desde lo que tú consideras que está bien y que debe hacer, ¿cierto? Es decir, que solamente tu consejo es, a mí me parece que tú debes hacer esto y esto. Pero cuando tú en realidad escuchas, lo primero que deberías hacer es eso que acabas de mencionar, es no juzgar, simplemente escucharlo, sentir empatía por lo que ese joven está manifestando, por lo que ese joven está de alguna manera diciendo, de cómo se siente, de qué lo está afectando. Y muchas veces es duro lo que te voy a decir, pero como papás es simplemente dar un consejo y ser ellos los que al final terminan tomando sus propias decisiones. Porque si como papás solamente somos como el que pone la pauta y esto es lo que se va a hacer, lo que terminamos haciendo es alejando a los jóvenes, alejando a nuestros hijos. Lo que pasa es que yo pienso que en la maternidad nadie, en la paternidad nadie tiene el manual Así es. correcto para decir esto es lo que debe hacer. Pero nosotros, los que estamos en esta generación teniendo hijos adolescentes, incluso los niños que todavía peor a los que están creando niños en este momento, y los jóvenes, a nosotros nos vino un cambio generacional inmensamente grande, porque es que De cuando acuerdo. nuestros papás nos criaron a nosotros, tenían ciertas condiciones y el mundo no había cambiado de la manera que ha cambiado hoy en día. Nosotros lo decimos en broma. Gracias a Dios el bullying para nosotros no existían redes. Hoy en día un joven tiene que enfrentarse a que cierre la puerta de su casa y está expuesto al mundo, aunque no quiera hacerlo. Así es. Entonces, el juzgar y el decir, pues ellos por sus solas hormonas y por su sola condición de jóvenes no quieren aceptar de pronto lo que el papá dice, lo que la mamá dice. Y hoy en día se está teniendo más aceptación de unos pseudo influencers. Y digo pseudo influencer porque a mí una persona que me debe influenciar es una persona que yo creo debe tener primero temor de Dios y segundo muchísima responsabilidad social con lo que va a hacer con su vida para poder influenciar en los demás. Pero hoy en día estamos viendo una cantidad de cosas que yo digo, Dios mío, en qué momento se nos torció el mundo tanto y perdimos la escala de valores? ¿En qué momento hoy ya nuestros hijos, sí, maravilloso? A mí mis hijas me dicen, yo quiero ser TikToker o quiero ser, sí, listo, vamos, te ayudo a hacerlo, porque toca. Y yo no sé manejar TikTok y me toca aprender TikTok para ver en qué anda ella y qué es lo que ella quiere hacer y qué es lo que quiere lograr. Pero ya cuando el hijo tuyo va cogiendo todos los huevitos de la canasta, colocárselos, es que yo quiero ser famoso y yo quiero tener dinero, porque es que Julanito trabajaba de ayudante en un bus y hoy en día gana no sé cuántos millones de millones de millones de unas cifras que no le caben a uno en la cabeza. Ya ahí estamos nosotros también perdiendo el Lo que esquema de pasa poderlos es orientar que mejor. bueno, estamos en una actualidad donde todo es de manera inmediata, todo debe suceder inmediato. Y los jóvenes están bajo esa esfera de alguna manera, ¿cierto? La información siempre va a estar allí, Ludis. Hoy en día, como papás decimos, es que los jóvenes están recibiendo mucha información. Eso no va a cambiar. Más bien, como papá, me tengo que preguntar, ¿qué puedo hacer yo, Te toca ¿cierto? a ti llenarte de información tú. Exactamente. ¿Qué puedo hacer yo como papá, como mamá, desde este lado para acompañar a mi hijo dentro de lo que está recibiendo en información? Y una de las cosas fundamentales es, nosotros no estamos llamados a ser los mejores amigos de nuestros hijos. Y eso es una Cada rol total. Somos somos papás, papás. estamos llamados a ser papás. Pero ¿qué tipo de papás, cierto? Ahí cada familia tiene como su esquema. Yo pienso que lo que hay que encontrar es ese equilibrio donde tu hijo logre encontrar en ti
la confianza para poder acercarse y preguntarte. Y a lo mejor a ti no te va a escuchar lo que te va a decir, y a lo mejor a él no le va a gustar lo que tú tienes para decir, pero siempre diciéndolo, como digo yo, desde el amor. Uno desde el amor puede corregir, desde el amor puede construir, desde el amor puede enmendar, desde el amor no juzgas, sino que lo entiendes y puedes aconsejarlo y darle las herramientas para que él tome la decisión, ¿cierto? Porque al final ellos son. Ellos son los que deciden. Exactamente, es tú como papá, ¿qué herramientas le puedes brindar a tu hijo para que al final terminen tomando la mejor decisión? Y que se van a equivocar, claro que se van a equivocar, nosotros nos equivocamos Y nos seguimos y nos equivocando. seguimos equivocando. Mónica, pues dentro de las cosas que está marcada en la depresión es que es tan fuerte el dolor que se siente interno, en el alma, en el corazón, que la persona, no hay una pastilla inmediata que te quite el dolor. Y es por eso que muchos de los jóvenes hoy en día están asumiendo unas prácticas de cortarse las piernas o De cortarse parte, autolesionarse. sí, autolesionarse. ¿Cuál sería la mejor manera? Porque sé de un caso de unos papás que encontraron a su hijo con lesiones hechas por él mismo y lo que hacían es que tú estás cayendo porque ahora eso es moda, en mi época eso no se usaba, ahora todos están en el cuento. Yo pienso que o crees tú, me confirmas que eso puede ser un detonante de una depresión que se está manejando y Sí, que toca prestarle totalmente muchísima de más acuerdo. atención y Ya un manejarlo como niño, sí, depresión. ya un niño que está autolesionándose o un joven que se está haciendo daño, lo hace porque el joven lo que no quiere sentir es el dolor emocional, o sea, no quiere Ese es un sentir ni la distractor. tristeza, ni la rabia, ni la frustración, no quiere lidiar con eso. Entonces, yo me autolesiono para poder sentir el dolor físico, más no el emocional. Y ya tú de entrada, pues obviamente, si tú como papá te das cuenta que está sucediendo algo así, lo mejor es que busques el acompañamiento de un profesional Sí. de una vez. Ese es mi primer consejo, buscar la ayuda de un psicólogo y que ese psicólogo ya mirará si es prudente enviarte donde un psiquiatra, pero sí hay que buscar ayuda profesional. Sobre todo cuando uno ve las cifras y establecen en el país que alrededor de 10 personas que sufren de depresión mayor, solamente una es la que recibe el tratamiento adecuado. O sea, es tan personal y dispersa que pienso yo que lo mejor es ponerse uno en las manos de un profesional para que lo oriente. De acuerdo, porque además es como repetitivo. Cada depresión es distinta, los síntomas son diferentes y cada tratamiento también es muy distinto, porque incluso dentro de la depresión hay medicamentos que son fuertes, que no te sientan bien y que te los tienen que replantear, cambiar por Es un otros. proceso de Total, prueba y total, error. así es. Entonces, pero lo primero es pedir ayuda de un profesional. ¿Piensas que, bueno, desafortunadamente en Córdoba no estábamos equipados o todavía no estamos equipados con centros que nos ayuden a todo este control y de enfermedades mentales, de todo lo que son trastornos mentales, trastornos alimenticios, que todavía no estamos preparados para asumirlos y tenerlos, y que de pronto por el desconocimiento estamos teniendo esos índices tan altos de intentos de suicidio? Hoy en día tristemente se encuentra uno en las noticias casi que semanal, un joven o una persona, incluso De adulto acuerdo. mayor, y en el caso del 2023 hubo 6 niños, 2 niñas y 4 niños que atentaron contra su vida. Y que a veces uno no valida los sentimientos de los niños y uno cree, "Ay, es que a mí también me molestaban en el colegio". Pues sí, pero tú no sabes De acuerdo. cómo hoy se lo están afectando y cómo hoy se está manejando. Yo pienso que es de las enfermedades en que todo lo que más puedas hacer, que si ya nos pasamos de calidad, nos pasamos, pero es mejor pasarse y no quedarse Es que yo cortos. pienso que en esto, la misma desinformación de nosotros como padres, Ludi, porque esto pues, no lo podemos tampoco juzgar como No. padres. eh, el no tener la información y el desconocer y el no saber cómo enfrentar ciertas situaciones nos hacen a veces bloquearnos y hacernos como los ciegos, ¿cierto? No, y muchos también asumimos el papel como decir, Dios mío, ¿por qué me estás castigando con el hijo mío? ¿Por qué me estás castigando con mi hija? Es que el hijo de Julanito no tiene todo lo que yo a ti te he podido dar.
y tú, porque muchas veces asumimos en la parte Mira, económica, pero también pienso que es fundamental que en ese proceso también se instruya y se trate a uno de papá que uno no sabe cómo pero para eso hay que manejarlo. estar abiertos, porque yo pienso que el mismo desconocimiento y es que el miedo, o sea, el miedo te paraliza. El miedo de tú saber que tienes un hijo que tiene pensamientos suicidas, que está deprimido, que se autolesiona, puede paralizar a ese papá y a esa mamá a decir, no está pasando nada, no agrandemos más las cosas de lo que están y de pronto no apoyar desde donde debería estar apoyando, porque el apoyo no es solamente brindarle el psicólogo o la psicóloga para que estén Sí, allí, sino que en realidad hagas un acompañamiento. Y a veces le digo esto mucho a los jóvenes, que también tengan un poquito de empatía con los con padres los de familia, padres. porque no es porque de pronto ese papá o esa mamá no quiera, es porque el No miedo, sabemos. claro, el miedo también hace que uno se paralice, el miedo también hace que uno La que sea negación. como indiferente simplemente por negar y no aceptar que tu hijo tiene un problema y que requiere de atención. Eh, no sabemos también, y eso es algo que en realidad se lo digo también mucho a ellos, que ha vivido ese papá, que ha vivido esa mamá en su niñez, en su juventud, qué heridas, qué huellas puede tener que han hecho que de pronto su papá o su mamá sea un papá distante, un papá que de pronto no quiera enfrentar una situación. Entonces, al final es un proceso de familia, ¿cierto? En el que yo siempre les recomiendo que lo más importante es intentar hablar, conversar desde el amor. ¿Por qué desde el amor? Porque no es lo mismo que yo me siente a hablar contigo reprochándote, a que yo, desde que yo me siente, le diga, pueda decirle a mi papá o a mi mamá, es que yo quiero que me escuches porque me siento de esta manera y yo también quiero entenderte cómo te sientes tú. Al final es validar los sentimientos no solamente de los jóvenes, también de los padres de familia. Bueno, en el caso tuyo, de tu familia, pero en este caso el tuyo, pero muy de manera individual, que para mí ha sido una mujer extremadamente fuerte. Como te lo he dicho ya muchas veces, ha sido roca, ha sido ese motor que ha impulsado a tu familia a salir adelante en una situación tan difícil. Enfrentarse, eh, quiero decirlo yo, de una manera en que tuvieron un desenlace muy, muy, muy doloroso con la muerte de Paola, pero a la vez con unos resultados tan bonitos. Y dice uno y ve la misericordia de Dios en la vida de ustedes al ver la vida de César. ¿Cómo fue ese proceso de ustedes recibir a ese hijo, tratarlo como hijo, adoptarlo legal y con todos los papeles como hijo, que muestra que, porque cuando uno ve la depresión, muchas de las cargas también vienen genéticamente. Y entonces vas tú también luchando contra, empezar a Claro. contrarrestar la parte genética y el que esto no sea hereditario y el que cómo lo sacamos y cómo hacemos. Entonces quiero que nos cuentes un Mira, poco de esa historia tan bonita. hoy podemos decir que es una historia que tuvo un final muy bonito Sí, por lo que es nuestro hijo hoy en día. Pero no fue fácil porque digamos que éramos dos familias, él era solamente con mi hermana y era primero, segundo y tercero César. En nuestra casa no era así, habían tres hijos, a pesar de que Vale, que es la mayor, no vivía con nosotros, también pasaba temporadas con nosotros. Tuvo él que aprender también a adaptarse a otro entorno familiar, a entender que había que compartir el cariño y el amor que antes no tenía que compartirlo con nadie. Y para nosotros como familia, también integrar a otra persona más a lo que era la dinámica familiar nuestra. Pero esto no lo pudimos hacer, esto no lo hice yo sola en realidad. Yo tengo un compañero de vida maravilloso que es mi sí. esposo, que mejor dicho, ha sido y siempre lo he dicho una bendición enorme en mi vida, que tiene un corazón enorme y una nobleza y es él quien me dice a mí, vamos a traernos a César, porque en casa de mis padres, ¿te acuerdas de que te había dicho que había una crisis Sí. con mi hermano? Y me dijo, es aquí donde debe estar con nosotros. Obviamente en ese momento lo estábamos haciendo como sus tíos, como sus padrinos de bautismo, que también éramos,
Y en ese momento, pues era el amor que había, ¿verdad? Esos tíos que estaban de alguna manera acogiendo a su sobrino. Tuvimos el acompañamiento de una psicóloga maravillosa, de verdad que eso fue de la mano de ella para que César empezara también de alguna manera a transitar un proceso de adaptación a una nueva familia, además de la pérdida de su mamá, del duelo que estaba viviendo y el apoyo de la familia, porque eso ha sido fundamental. Yo soy muy familiar, o sea, soy como Tú eres ese, mamá sí, gallina. sí, sí, soy, exactamente. Entonces soy como ese centro, me gusta unir a la Ujú. familia. En mi casa es que se hacen las reuniones, o sea, me gusta mucho compartir en familia. Y mi familia, obviamente, que siempre estuvo ahí apoyándonos, eh, no solamente ellos, sino que también recibimos el apoyo de mi familia por parte de mi esposo. Mis suegros, mis cuñados, arroparon a César como un nieto más, como un primo más, como un sobrino más. Y ese proceso, obviamente, de la mano de quien teníamos que hacer lo que era de la mano de De Dios. la mano de Dios. Hoy en día, bueno, César Augusto tiene 23 años, Ujú. 23 años, está próximo a graduarse ya como ingeniero eléctrico en los Andes. Y yo siempre he dicho algo y es que César ha sido la muestra de amor más grande que el Señor me regaló. Ha sido el hijo cariñoso, amoroso, consentidor, pendiente de mí, mejor dicho, pero hasta de lo más mínimo. Em, Y yo lo veo hoy en día y no camina como con esa tristeza sobre los hombros, Mm, mm. sino que yo siempre, además a mis hijos les he dicho que uno en la vida siempre tiene dos caminos, ¿cierto? O permites que esa situación triste, difícil, defina tu vida y lo coges también como una excusa para llegar a, a enfermedades como depresiones, a vicios como el alcohol, como la droga, o la coges y dices, yo de esto voy a salir, voy a meter la berraquera y voy a salir adelante. Yo creo que eso es muy como, hace parte, como dices tú, del ADN que viene de mi mamá, de ver esa Ujú. berraquera en ella. Y es lo que he tratado también de mostrarle a mis hijos y es lo que yo siento que César de alguna manera también ha hecho, porque con todas las circunstancias que ha vivido y con todo lo que pasó, tú lo ves y es un joven completamente feliz. Si los que han tenido la fortuna y la bendición de compartir con nosotros familiarmente y tú no sabes quién es César o quiénes son mis otros hijos, no Ahí tienen uno no ni encuentra idea. una diferencia en absolutamente Exactamente, nada. tú no vas a ver nunca una diferencia porque a todos los amamos exactamente igual. Pero también fue un acto bonito de generosidad de tus hijos estando tan pequeños, que también dijeron, aceptamos a nuestro Sí, primo como si fuera nuestro hermano y esta es la casa y aquí vamos todos a apoyar. Yo pienso que todo ese acto de amor no podía mostrar otros resultados que los que hoy están. Independientemente de los triunfos y de los éxitos que él tenga profesional, porque sé que es muy juicioso y muy estudioso, yo pienso que el ser el hombre que hoy es, ese amigo, ese compañero, ese hermano mayor protector, ese ser tan bonito es el verdadero éxito. Y que bueno, que yo sé que es la mejor forma de tú honrar a tu hermana en cada una así de es. las cosas y del amor que le Yo brindas a siempre he él. dicho, mira, cuando yo quiero recordarla a ella, como recordar su sonrisa, recordar sus gestos, ahí está él. Ella no se fue de mi lado, ella está ahí a través de la vida de César. Y siento que fue como sin que nunca lo hubiésemos hablado, porque Nunca hablaron nada. nunca Si me pasa hablamos, algo a mí, no, ¿tú qué vas a hacer? O a ti, nunca se tocó ese nunca tema. lo hablamos Es que además ella estaba muy muy joven. jovencita. Yo creo que tengo la certeza de que sin que lo habláramos, ella hubiese preferido y hubiese querido que César quedara con nosotros. Estoy casi segura. Bueno, ya hemos hablado y hemos conocido esa fuerza tuya, ese ADN que es tu fuerza, que es protección, que es mamá, que es todos los sentimientos que ya hemos hablado a través de la conversación y que hoy te han permitido ser un instrumento. Tú decías, a mi Dios me puso en un momento en que yo estaba
con el nido vacío a atender y a estar con un grupo de jóvenes, pero yo pienso que llegaste ahí con la experiencia de vida que tienes a tener un propósito aún muchísimo mayor que el que tú misma crees. Y sé que estás impactando la vida de muchísimos jóvenes y de muchísimas familias. ¿Qué papá no agradece que a su hijo se lo entiendan, se lo ayuden, se lo aconsejen? Pero que además de eso uno pueda servir como instrumento de Dios para lograr y para poder abordar. Yo creo que ya es una meta grandísima y que demuestra, mi querida amiga, que usted tiene muchísimo más para estar aquí y demostrarle al mundo ese ADN que tienes. Y quiero que nos vayamos entonces a esa maravillosa mujer que mencionaste, que es tu mamá, doña Nelly, que ha sido tu compañera. Es una mujer, yo creo que de las pruebas más difíciles que una madre puede vivir es que pues, cronológicamente la vida está destinada o preparada en la cabeza de uno para ser Así uno es. alguno al que entierren sus Entierra a sus hijos, padres. no al revés. Así es. Vivir tu mamá con la angustia y el temor y todos los sentimientos de estar pendiente de Giovanni, esa gran pérdida que yo pienso que nunca uno se recupera y tener todavía la fuerza y uno se la encuentra y es la mujer más sonriente, es la mujer más cariñosa y dice uno, bueno, de ahí viene algo. Entonces quiero que me cuentes cómo ha sido esa dinámica y ese ADN que tú sientes que has heredado no solamente de tu mamá, sino también de tu abuelita. Mira, mi mamá, es que yo todo lo que yo te puedo decir me quedo corta, porque tú lo acabas de decir, Luis, la pérdida más grande que puede tener uno como mamá, como papá, es perder un hijo. Y yo ver a mi mamá siendo ejemplo de nosotros, de alegría, de diversión, de que ante los problemas hay que ponerle buena cara, ante las circunstancias que hemos tenido que vivir difíciles en momentos de familia, verla a ella ahí como esa berraca, hecha para adelante, siempre sonriendo. Mis hijos se ríen porque en verdad familiarmente mi mamá es una mujer que sonríe todo el tiempo y siempre, Sí. a todo le saca risa. Verla que no perdió como esa No esencia, perdió ese brillo a pesar sí. de ese golpe tan duro de perder una hija. Ese es el mayor ejemplo que yo tengo para mi vida. Y por eso yo ante cualquier situación que tengo digo, no, o sea, siempre me voy a mi mamá, o sea, ¿cómo debo afrontarlo? Cómo lo debo asumir? Y así era mi abuela. Mi abuela era paisa y era exactamente igual, así también. eh, Echa para adelante. Ella sufría de diabetes. Yo me acuerdo que ella decía que si ella se tenía que morir porque se iba a dar su gusto comiendo, pues se moría. O sea, que esa era, ¿me entiendes? O sea, era una Sí. mujer como, veía, eran como de esas mujeres que ven la vida eh, con tranquilidad, no se angustiaba por nada, cada día traía como su afán. Y mi mamá tiene como su tribu de hermanas que son muy unidas, Ujú. que se apoyan siempre la ¿Cuántas una a la hermanas otra. son? Mira, ellas son, si la memoria no me falla, son como 5. Ujú. Ya una Ok. falleció, eran 4. Una falleció y quedan 3. Quedan ellas 3, pero son muy unidas también. Entonces, em, de ahí viene como esa berraquera, esas ganas de sonreír a la vida a pesar de las dificultades o de las situaciones que uno tenga en la vida, porque problemas tenemos todos y Todos. dificultades tenemos todos, ¿verdad? Pero es la manera como los afrontamos, es no quedarnos como en ese hueco, sino cómo salimos de allí, qué hacemos para salir de allí. Y ahí está, el amor. Para mí el amor, la familia, yo siempre le digo a mis hijos, el amor y la familia lo es todo. Y es Ujú. al final lo que queda. Lo que Y queda. es al final lo que queda. Y cuando están las situaciones difíciles, son los primeros y son los últimos en irse. Eh, Así es. aparte de eso, ¿tú crees de todo lo que has comentado de tu mamá que puedas decirme una cualidad? Porque es que a mí me gusta ponerla difícil. Entonces, cuando la lista es bastante grande, sí me gusta que me digan una o dos de esos dones o valores que tú piensas que tu mamá te heredó por genética, pero Mi directico mamá es como a una tu mujer ADN. resiliente. Y esa resiliencia piensas tú que la. Sí, sí. A mi mamá nada le ha quedado grande, porque digamos que tampoco ha tenido como una vida sencilla, em, ha tenido muchas dificultades y mi mamá siempre ha sabido de alguna manera salir adelante,
buscar el recurso, la herramienta, la salida a esa situación que ha tenido, ¿cierto? Entonces, esa resiliencia de mi mamá, de alguna manera, siento que es algo que está como en el ADN de nosotros, de alguna manera, y siento que, por ejemplo, en el caso de mi hija Mariana, también lo tiene. Ahí está marcado. Pero fíjate tú que en lo que he venido yo diciendo en muchos de los episodios, que nosotros venimos heredando muchas de las cualidades y que nuestras hijas hoy en día tienen óvulos y tienen genética de nuestras madres dentro de ellas y de nosotros. Totalmente de Y yo veo acuerdo. muchas de las cosas de Mariana, más en Mariana que en ti, en lo que tiene que ver con la parte artística, porque tu mamá es muy, muy con las Sí, manos. esa parte no me la... Esa no, Ahí se saltó una esa generación. no está en el ADN mío en realidad. Ahí se saltó Esa una estaba en el generación. ADN de mi hermana. Ah, ok, Sí, no mi hermana sabía. sí era, ese sí lo heredó ella. Mi mamá siempre ha cosido, ha sido Ujú, modista. Y mi hermana aprendió a coser, a hacer sí. cosas en la máquina. Yo no, Nunca se te no, dio. eso no se me dio a mí, en verdad, no se me dio. Y Mariana lo tiene. Ujú. Mariana tiene de sus dos abuelas todo el talento creativo que puede tener una persona con las manos. Eh, lo que pasa es que hoy en día no la desarrollan mucho. Anteriormente, Sí. digamos que podíamos como hacer más Sacábamos cosas. más el tiempo para Sí, hacerlo. pero Mariana tiene toda esa parte creativa definitivamente de sus abuelas, de las dos. Y tú tienes aparte una tribu de mujeres en tu familia, tienes primas, tienes tu abuelita por parte de papá, Mi abuela que por parte también es de un papá, que también personaje. sí, que precisamente ya está llegando, no tengo la fecha, pero está llegando en estos días de Venezuela nuevamente a ¿Y vivir a cuántos años Colombia. tiene ella? 96 años. Y se noventa y aguanta ese seis años. viaje, va y Sí, viene. 96 años. Bueno, y aparte de esa tribu de primas, está también la que has formado con tu familia política, con tu suegra, con tu cuñada. ¿Quiénes son esa tribu primaria para ti? Esa que lo que se te presenta, pues obviamente primero tu mamá, y yo sé que esa es una de las primeras participantes, pero ¿quiénes más conforman esa tribu de En mujeres? cuanto a mujeres están, pues, está mi cuñada, están mis sobrinas, ¿cierto? Ujú. Estamos como las mujeres de la familia, pero también tengo unas amigas maravillosas. Yo te escuchaba en otros episodios Es y, que para allá iba. y no tengo como amigas del colegio que yo diga, son mi tribu, pues Sí. sí, o sea, son amigas, nos conocemos, pero no Pero son no como mi tuvieron esos tribu. lazos como los que has No, tenido con no, otras no amigas que te han tuve esos llegado a la lazos. vida. Para mí, mi tribu, como de esas amigas, son amigas de esa etapa en que ya estábamos como en el noviazgo, Ujú. prematrimonio, Sí. que son unas grandes amigas que digo yo, y me río mucho porque les digo que somos como un cactus, y es que no Ujú. necesitamos estar como hablando. Tú sabes que el cactus no tienes que Estás regarlo regando tanto la matica. exactamente, no tienes que estar asoleando, ni estar, sino está allí. Y así son esas amigas que de alguna manera están en mi vida, me veo con ellas, sé que cuento con ellas y cuando me encuentro con ellas el cariño y el amor es el mismo. Y son amigas, grandes amigas que me ha dado la vida, no de cuando estaba en el colegio, sino ya en otra etapa de mi vida muy distinta. De ese grupo de amigas que, con las que más tienes relación, pues yo sé que tú eres muy amiguera y sé que a todas les sacas el tiempito y también lo reclamas, porque yo soy una de esas desjuiciadas a la que toca que me regañen y me jalen la oreja para irnos a tomar el tinto, y para ponerse uno de acuerdo a veces no alcanza. Pero sí es lo que tú dices, hay amigas, y yo pienso que tú estás también dentro de esas amigas mías cactus, que no necesariamente, pero eso sí, que se aguanten cuando nos encontramos. La Así es, desatrasada porque de no nos cuaderno, alcanza el tiempo la totalmente. desatrasada de cuaderno es grande. Mónica, ya para terminar y aterrizar en todo el contexto este, yo quiero que tú nos digas un mensaje o un valor de cada uno de los valores que tú le has heredado a tus hijos, que tú les has dado a ellos, y de esas herramientas que tú sabes que ese ADN ya ellos lo llevan y que lo ves, los miras y dices, este me sacó esto o esta me está desarrollando esto. Qué difícil esa pregunta, Ah, pero bueno. porque como que no lo piensa uno. Pues en mi casa, digamos que Mariana es como la referencia. mm, Mi esposo dice, es que Mariana es una moniquita.
O sea, es Ajá. como la El referencia de, cloncito. claro, exacto, o sea, a la potencia, Mónica a la potencia. Es la que más tiene como, de alguna manera, cosas más parecidas a mí. Pero yo pienso que primero yo a mis hijos lo que más creo que les he inculcado es el Pero es amor que de la me familia. interesa mucho en eso que tú le estás inculcando, en eso que tú le estás heredando a los dos hombres que estás formando. Porque aunque mucha gente diga, no, es que este programa es solo para mujeres, no, es que los hombres tienen un cromosoma X que aportamos todas las mujeres. Y cada hombre tiene la bendición de estar Así formado es. por una gran mujer. Yo pienso que, bueno, nuestros hijos de alguna manera cada uno va adquiriendo como su personalidad, pero en nuestra casa siempre hemos sido una casa donde hemos inculcado primero como ese temor a Dios, pero no un temor de ese Dios castigador, Mm. sino de buscarlo, de querer conocerlo, de amarlo. Tú no puedes amar a alguien que no conoces, ¿cierto? Entonces, primero como ese amor a Dios que siempre Sí. refleja a nuestra familia. Segundo, en el caso de los hombres, a ser amables, a ser caballerosos, em, a ser muy, pero muy empático con aquellas personas con las que ellos estén. Siempre en mis oraciones estoy no solamente orando por mis hijos, sino por esas personas que acompañan a nuestros Y hijos los en amigos y las este, claro, amigas. Uf. en este camino, porque eso es fundamental. Em, Son pelados muy juiciosos, mis hijos, en verdad, no hemos tenido como mayores situaciones, pero creo que el ver en casa no solamente lo que yo le puedo dar, sino también su papá, el ejemplo que ha sido su papá, un hombre muy trabajador, un hombre muy noble. Ellos siempre han visto, sobre todo si tú me dices una palabra que hay en la casa, en nuestra familia, es el amor, Ludis. El amor que siempre han visto, el amor, por ejemplo, que yo siempre he tenido con mis papás, eh, el amor que he tenido siempre con mi esposo, el ser tan detallista, el amor de ese mamá pollita de mis hijos, el amor para mis suegros, el amor para mis cuñados. O sea, siempre he sido una persona de dar mucho amor. Y creo que cuando eso es lo que tú das, eso es lo que tú Eso recibes también, recibes. eso es lo que recibes. Y de ahí comienzan a sumarse todos esos valores que tú como en familia quieres que tus hijos tengan y que esperas que en realidad queden dentro de su ADN y de su corazón, ¿cierto? Que no los pierdan. Em, pero esto es una labor digamos que no es solamente mía, sino de Jairo, mía y de la familia en general. Estuviste trabajando mucho tiempo como gerente administrativa de Ingelcol, que es la empresa familiar, pero yo sé que ahora estás trabajando en un nuevo proyecto. ¿Nos puedes contar un poco sobre ello? Mira, yo siempre, me ha gustado mucho la cocina Ujú. y en pandemia tuve como esos emprendimientos de unos Sí. postres saludables, pero lo dejé por un tiempo y ahora tenemos como un proyecto de algo que se llama Brook. Brook Ujú. es una repostería. Estoy precisamente en el medio de todo el proceso de instalar la cocina. Inicialmente va a ser una cocina oculta. Vamos a vender galletas Ujú. estilo New York, vamos a vender brownies, vamos a vender otro tipo de postre y ahí voy a anexar eso que tuve en pandemia, que fue como esta repostería saludable de ingredientes un poco más conscientes. Bueno, En eso estoy en este estaré momento. esperándolo porque, Dios mío, las galletas eran espectaculares y las pizzas. Y bueno, Moni, yo te agradezco inmensamente el que hayas sido generosa de mostrarme tu ADN de mujer nuevamente, que muchas personas lo puedan conocer, que mucha gente hoy sé que va a verse reflejado en todo lo que hablamos, que muchas veces no sabemos cuántas de las personas que están a nuestro lado están atravesando ese desierto y que pueden darse cuenta que no están solos y que nos puede pasar a cualquiera, nos está pasando a muchos y que la mejor forma de contrarrestar cualquier enfermedad o cualquier situación es primero aceptarla y buscar la ayuda necesaria para hacerlo. Decirte que yo sé que el angelito que tienes en el cielo se siente absolutamente feliz, yo lo sé, de ver esa belleza de hijo que tiene
esa belleza de hijos, porque yo sé que tus hijos también eran sus hijos. Así es. Y el que tienes una maravilla de hogar, muy bonito, con mucho sacrificio, porque es que nada es fácil. Como dice nuestra amiga Carmiña, vive con el capullo. Así es. Entonces, no, las cosas no son fáciles después de tanto tiempo, pero mientras haya amor y mientras haya empatía y mientras haya todo lo que uno puede dar para luchar y la resiliencia que tú tienes, los resultados son esos. Me alegra que Gracias. después de tanto tiempo nos podamos sentar a hablar de esta historia con un final bonito y feliz. Gracias a ti por la invitación. De verdad que yo creo que el mensaje más grande que uno puede dejar es, en esta vida no estamos solos. Aprendamos a mirar a los que están alrededor. Aprendamos a dar amor, porque en esta actualidad creemos que somos personas muy solitarias, muy de encerrarnos y de preocuparnos por nosotros mismos. Pero en realidad esa no es la manera de vivir. La manera de vivir es poder dar amor, estar pendiente de qué sucede a tu alrededor, ¿cierto? Para tú poder también en algún momento, si alguien necesita de tu ayuda, poder facilitársela y poder darle la mano a quien te está pidiendo esa Alzando. ayuda. Y bueno, Gracias a ti por la invitación. nuevamente decirles que el tema de la depresión, de la ansiedad y de todos estos trastornos mentales es un proceso en donde se enferma toda una familia, no solamente una persona. Y en la medida en que nosotros aprendamos a tener las herramientas para poder luchar sobre ellas, yo creo que los resultados y las cifras que hoy se están viendo, sobre todo en Córdoba, van a ser muchísimo menores. Hay mucho por hacer todavía y Muchísimo. muchísimo más por hablar, pero pienso que estamos en el camino de poder decir con casos como el tuyo, si esta familia pudo, yo mi familia también puede, porque sí se puede. Así es. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Yo espero, como siempre, que nos acompañen y se vean este episodio completo en YouTube, en nuestro canal ADN de Mujer, en Google Podcast, en Apple Podcast y en Spotify. Y quiero decirles que si todavía o tienes un interés o conoces de un tema que quieras que tratemos aquí, te hago la invitación para que nos contactes a través de nuestro Instagram y nos mandes un mensajito contándonos un poco de la historia que sabes que puede ayudar a cambiar la vida de muchas otras. Muchísimas, muchísimas gracias. Si te gustó este capítulo, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales de ADN de Mujer para que no te pierdas ningún episodio.